mucha tentación, quedarse en casa, aleluya, pero ¿cuántos están agradecidos con Dios? Estamos muy agradecidos con Dios, Dios es muy bueno, ha sido muy bueno desde que nos rescató y lo seguirá haciendo, amén, y Él lo promete que así será por toda la eternidad, que nos ha salvado. Y gloria a Dios, pues esta noche quiero hablarte, aleluya, de un tema, amén, que es cordial para el cristiano, que es, aleluya, evidente en la vida del cristiano. Hoy vamos a hablar acerca del beneficio de la libertad. Una de las cosas, hermano, amén, que pocas veces podemos entender y comprender porque el significado, aleluya, es muy ambiguo. El significado, amén, de la palabra libertad amén, puede malinterpretarse, puede usarse, aleluya, sido favoritismo personal. Y la Biblia dice que la palabra libertad, amén, viene del latín libertos, y tiene que ver con la condición de un individuo, con su forma libre de moverse, de expresarse, de pensar. Pero los romanos usaban una palabra llamada liber, y esta palabra para los romanos no tenía que ver con la condición, sino tenía que ver con la madurez de un individuo, de una persona que era capaz de tomar decisiones y de responsabilizarse de sus decisiones. Y cuando hablamos de libertad en la Biblia, hermano, se nos testifica que incluso las personas entendieron mal el término, tanto que cuando Dios, aleluya, usa a Moisés como libertador, Moisés, amén, un tiempo atrás, al ver que uno de sus compatriotas estaba siendo agredido por un egipcio, entra en defensa de él y lo mata. Amén, pero ese no es el tipo de libertad en el cual Dios quería estar involucrado. Dios después rescata a Moisés, aleluya, y lo va a usar para traer una verdadera libertad a través, aleluya, del poder y la gracia de Dios. Así que el libro de Hebreos, capítulo 2 tiene una escritura muy interesante, porque en el Antiguo Testamento incluso todo el libro de Jueces nos habla de Dios levantando hombres que trajeran libertad al pueblo, amén, un pueblo que era oprimido, un pueblo que tendía a tener cautividad, un pueblo que, aleluya, era robado, era extorsionado, pero el Señor levantaba jueces para que ellos produjeran, aleluya, libertad. Pero la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 2 versículos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea, de su sacrificio en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ayúdeme a orar, Padre. Quiero darle gracias, Señor, por su palabra. Abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para que ahí se siembre, Señor. Denos, Dios, aleluya, la oportunidad de comprender, Señor, este término importante de libertad, Dios, desde el punto de cómo usted lo ve, Señor, desde el punto en cómo usted ha actuado para que esta libertad sea sobre nuestras vidas. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque usted nos ha provisto, Señor, libertad. Gracias por ello en Cristo Jesús. Amén. Me va a disculpar un poco si de repente tengo que estar yendo por la tos, pero bueno, es voluntado, es involuntario. Dice la palabra de Dios, amén, que Cristo tuvo que participar de lo que nosotros éramos, tuvo que ser como nosotros y venir a la muerte, aleluya, y dentro de esta muerte, aleluya, Él, amén, tomar la victoria y a través de esta victoria el Señor, hermano, amén, abrir un camino para traer libertad a aquellos, amén, que estábamos, aleluya, propicios a una servidumbre. Que Jesús, hermano, amén, tuvo que ir a la cruz y tuvo que morir y tuvo que estar literalmente muerto, amén. Y como todos sabemos que hemos visto la Biblia, que la muerte no es el término literalmente de la vida o el término de los sentidos, no.
sino que morir, hermano, es después de eso tener un juicio. Y la Biblia nos explica que Jesús, al morir en la cruz, hermano, su juicio fue ir al Hades, estar en el infierno. Así que él tuvo que participar de esa muerte y estar en el lugar que le correspondía a un pecador, para que de ahí, aleluya, dice esta porción de la Biblia, el Señor, aleluya, quiera vencer al que tenía este imperio de muerte, que es el diablo, y después de eso el Señor, aleluya, poder traer sobre nuestras vidas libertad. Una libertad, hermano, aleluya, a la cual nosotros, amén, no teníamos una vista puesta en ella, a lo cual nosotros no aspirábamos. ¿Por qué? Bueno, porque ninguno de nosotros, aleluya, nacido esclavo, supo que era esclavo. Ninguno de nosotros, pues, personalmente se podía mirar esclavo, cuando la Biblia explica, aleluya, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que nadie de nosotros consideraba que necesitaba no solamente a un Salvador, sino a un libertador. Y es aquí donde se vuelve importante la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo. Porque si Cristo no nos liberta, de la Biblia, si Él no os libertare, entonces no podréis ser verdaderamente libres. Que Cristo, hermano, aleluya, decide convertirse en un libertador, amén, en nuestras vidas, y esa libertad tiene que ver del pecado, tiene que ver con el poder de Satanás sobre la humanidad, sobre la creación de Dios. El libro de Lucas, capítulo 13. ¿Cuántos vienen listos para leer? Lucas 13, versículo 11. Lucas 13 del 11 al 16. Esta hija de Abraham se había atado 18 años, se la debía desatar la ligadura en el día de reposo. Y allí una mujer que hacía 18 años sin espíritu de enfermedad, estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Mano sobre ella, ella se enderezó luego, daba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, dado de que ese sanado a la gente, hay en que trabajar estos, pues, sanados en día de reposo. Le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros desata en el día de reposo el asno, el pesebre, y lo lleva a beber. Esta hija de Abraham, Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. El versículo 11, que esta mujer tenía 18 años, que andaba enferma y que andaba encorvada. Decía yo al principio que una de las definiciones de libertad tiene que ver, aleluya, con la condición de la persona, la condición. Así que lo que hace el Señor, aleluya, es mostrarnos, hermano, que aquí tenemos a una persona que está atada, que dice la Biblia que ella estaba atada, escúchame bien, no estaba atada a un vicio, no estaba atada a situaciones de pornografía, no estaba atada a situaciones de pecado, pero tenía una condición que mostraba su atadura, y era que ella vivía encorvada, aparte de enferma. Así que Jesús dice y explica que esto, hermano, esta atadura de 18 años, de que la había propiciado Satanás. Que el diablo, hermano, amén, puede, aleluya, hacer a personas cautivas,
El diablo puede tener atada a las personas y la condición que ellas presentan no necesariamente tiene que estar atada a un vicio, porque muchas veces nosotros podemos considerar que la libertad tiene que darse, aleluya, expresamente en donde nosotros alcanzamos a ver algo. Pero la realidad es, hermano, que la obra del diablo, aleluya, a través del pecado nos ata. Y el único que puede mirar esa atadura, el único también que es capaz de romper esas ataduras es el Señor Jesucristo. Ahora, cada uno de nosotros, antes de estar en la condición en la que hoy estamos, amén, vivíamos atados. Y el único que pudo desatarnos, hermano, es Jesús. Ahora, nosotros ninguno, yo creo, que nos consideramos atados a ese gusto, no nos considerábamos atados a esa pasión, no nos considerábamos atados a esa concupiscencia. Lo veíamos como algo normal, lo veíamos como algo que nos gustaba, lo veíamos como algo quizá hasta normal. El Señor Jesús lo que hace es venir para obrar y actuar en la vida del ser humano, en la vida de las personas, porque aunque en ese momento ya había una religión, ya se leía el Pentateuco, ya se conocía a Moisés, a Abraham, ya se oía hablar de Elías y de Eliseo, ya conocían, hermano, aleluya, al Dios Todopoderoso, los hombres han sido incapaces de producir la libertad que Cristo da a través de la muerte en la cruz y de su resurrección y de su victoria sobre la muerte. Lo que hace Satanás, hermano, aleluya, en la vida de un individuo es producir ataduras espirituales, ataduras invisibles que muchas veces nos tienen viviendo en un tipo de condición y que muchas veces nosotros podemos darle nombre de cualquier cosa, podemos calificar la condición y no estar atendiendo, aleluya, a cosas que el diablo está haciendo en nuestras vidas, a nudos, a ataduras que el diablo, hermano, ha propiciado sobre nosotros. Así que por eso es importante entender Hebreos, que el Señor, hermano, es quien viene para generar libertad. Y de los más famosos versículos que conocemos, Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este versículo, hermano, aleluya, refiere a aquel que dice: si Él te liberta, si Él hace las cosas, si Él verdaderamente, o sea, la vida, el camino, el Señor hace las cosas, puedes tú tener una verdad, una libertad verdadera sobre ti. Nosotros tenemos que empezar a mirar que ninguno de nosotros hoy, hermano, debería de vivir nuevamente en la condición de estar atado a algo. La tentación es algo que todos nosotros vamos a experimentar en nuestras vidas, pero estar atado, hermano, es en ello, tener la condición de la práctica de aquí. Que lo que hace Jesús, hermano, es deshacer la atadura que nos hace a nosotros literalmente estar, aleluya, para hacer algo más para Dios. En el libro, hermano, de Isaías, capítulo 61, versículo 1, alguien más que me ayude a leer. Isaías 61, 1. Sobre a vender, a vendar a los que Así es. Esta es una profecía. Pareciera que Cristo lo está diciendo en el presente cuando leímos Lucas. Yo estoy aquí porque el Padre me ha ungido, porque el Padre lo ha hecho, porque esa es mi función, porque dentro de mi misión de salvarte es traer libertad sobre tu vida.
Hermano, si nosotros analizamos la misma religión, los mismos que predican al Señor, los mismos que conocen la ley de Dios, están en contra de que Cristo Jesús traiga libertad sobre alguien que tenía 18 años en una condición. Y lo que hace Jesús es darle una muestra, hermano, y una enseñanza, aleluya, de que la obra de Dios, hermano, no tiene un día predilecto para hacer, perdón, que lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas, hermano, es el día en que Él escoge, no es el día en que el hombre quiere o decide. Los hombres dijeron, hoy es sábado. Por eso Jesús les dice, hipócritas, porque ustedes pueden soltar a su bestia para que vaya a tomar agua, y yo no debería haber soltado las ligaduras de esta persona. Y este día, hermano, aleluya, es un día, aleluya, como el que acontece a esta mujer. Porque donde está Dios está su espíritu, donde se reúnen dos o tres está su espíritu, donde se alaba a Dios está el espíritu. Y es el espíritu, hermano, el que propicia el poder a Jesucristo para hacer la obra que leímos sobre esta mujer. Es ese mismo espíritu el que Cristo dijo, les conviene que yo me vaya y que Él venga. Porque es el Espíritu de Dios, hermano, el que nos puede hacer libres de cualquier situación que hoy, aleluya, literalmente pueda ser señalada sobre nuestras vidas como una condición. Y cuando digo una condición me refiero a una práctica. No puede ser solamente una práctica física, puede haber prácticas solamente de pensamientos, siempre el mismo pensamiento, siempre recurriendo sobre lo mismo, hermano. Y es ahí donde Jesucristo quiere actuar en la iglesia, porque este es un beneficio que tienes a tu alcance, ser libre, ser una persona liberta por causa de que Dios, hermano, aleluya, decidió que su hijo fuera el libertador, aleluya, de la iglesia, el libertador de su pueblo. Y tú y yo no deberíamos vivir, aleluya, esclavizados o ligados o amarrados a cualquier otra cosa. A mí me asombra mucho cuando voy manejando rumbo al centro, normalmente siempre me paro por los semáforos y hay lonas donde dicen amarres. ¿Las ha leído o le estoy ensuciando sus oídos? No me pagues hasta que no te ruegue. Tú cuando ves eso, hermano, te pones a pensar y decir, oh, eso lo dice la Biblia, que el diablo hace amarres, que el diablo hace que las personas, aleluya, estén en una situación. Eso no es de Dios, hermano. ¿Y sabes qué? El diablo publica en las calles que puede atar a las personas. El diablo publica que estás usando a personas, aleluya. ¿Y sabes cuántas personas van, hermano, a dejar su dinero y hacer ese tipo de prácticas creyendo que es de Dios porque tienen una foto de una imagen de un santo, de una virgen? Cuando Dios lo que viene es a buscar romper ese tipo de situaciones que publican en nuestra ciudad. Y que cuando tú y yo las vemos, tenemos que por lo menos orar, porque ahí está el nombre de la persona que hace eso y decir, Señor, la reprendo o lo reprendo en el nombre de Jesús, porque está atando a un pueblo, porque está atando a una familia, porque está atando a un hombre, a una mujer, porque está atando. Y Cristo vino a desatar, Cristo vino, hermano, a traer una libertad, a traer una condición diferente a la vida del individuo, a traer, hermano, una condición donde la persona misma pueda hacerse responsable de sus decisiones y a madurar, aleluya, y poderlas tomar por sí solo, no influenciado. ¿Estás aquí? Bueno, el mundo espiritual es real, el mundo de la brujería es real. Lo que dice Jesús aquí, dice, Satanás la ató. Satanás ató a la persona. Y tú y yo, hermano, amén, necesitamos comprender que nuestro Dios ha venido para romper toda atadura en nuestras vidas, que nos ligue a cualquier situación que esté, hermano, aleluya, en este mundo. Que tú y yo, hermano, aleluya, necesitamos volvernos a Cristo para tener una verdadera libertad. Las iglesias predican libertad financiera. ¿Por qué no predican de la libertad del pecado? ¿Por qué no predican de la libertad, hermano, de las ataduras de Satanás?
Porque lo que Cristo vino a hacer es eso, a romper lo que Dios, hermano, aleluya, lo mandó a hacer, es romper lo que Satanás hace, deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Cristo. Por eso es que tú y yo decimos, pude dejar el alcohol, pude dejar el cigarro, pude dejar no sé cuántas cosas, porque la libertad de Cristo se hizo patente en nuestras vidas y no hay forma de que volvamos allá, al menos que en decisión personal y propia queramos ir, hermano, aleluya. Que vuelva, aleluya, Satanás a amarrarnos como se amarra un asno. Es necesario entender lo que Cristo hace en nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 3. Cuando tú y yo y cualquier persona, aleluya, está en la batalla, en la duda de decir, ¿puedo dejar esto? ¿Acaso podré dejar el otro? Qué difícil es ir contra aquello. Hermano, tú tienes que venir a buscar a Cristo para que rompa las ataduras. ¿Estás aquí? Por eso es que cuando tú oras por un alcohólico, hermano, uno ora porque Dios rompa esas ataduras. Señor, que deje de tomar. No, esa no es la oración correcta. Lo que necesito es que rompa las ataduras que Satanás puso sobre este hombre. ¿Está aquí, hermano? Que nosotros tenemos que mirar cómo el diablo lo publica, valga la redundancia, públicamente, y tú y yo lo leemos y decimos, está chido. No, no está chido. No, hermano, eso no es normal. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces nosotros, hermano, necesitamos mirar que la obra de Dios, a través de Cristo, hermano, está, aleluya, en el Espíritu. Que nosotros, aleluya, los hijos de Dios, que nosotros, la iglesia, necesitamos empezar, aleluya, a mirar la necesidad de que el Espíritu obre en nuestras vidas, porque es el Espíritu el único que puede entrar, hermano, hasta lo más profundo de nuestras vidas. Es el Espíritu el que escudriña, es el Espíritu, hermano, aleluya, el que puede ir allá dentro de nuestra mente, de nuestro corazón y deshacer toda atadura, aleluya, que nos quiera ligar al pasado, que nos quiera ligar al viejo hombre, que nos quiera llevar, aleluya, a las viejas prácticas. Es el Espíritu, hermano, el que Dios ha provisto para hacernos, aleluya, personas verdaderamente libres. Personas, hermano, aleluya, que aunque vivimos para Cristo y aunque tenemos los límites que Cristo ha establecido y aunque tenemos una Biblia que nos dice cómo hemos de vivir, eso no significa, aleluya, esclavitud, eso significa verdadera libertad. Porque aquí, hermano, en esta libertad que Dios propone, en esta libertad que produce el Espíritu, no hay nada oculto. Cristo te dice, hasta ahí, aleluya, es el límite. De aquí para allá comienza la muerte. Y usted puede caminar por ahí, pero allá hay muerte. Lo que hace Satanás jamás te va a decir, este amarre produce esta muerte, reproduce esta deficiencia, esto que yo estoy haciendo sobre tu vida, aleluya, va a deshacer tu familia. Esto que hace aquí, más, hermano, en la luz, no trabaja, hermano, aleluya, ya, para que podamos comprender que esa área en nuestras vidas, aleluya, necesita ser desatada por Jesucristo. Que tú y yo podemos ser verdaderamente libres en todos los sentidos. Una de las preguntas no raras, pero continua sobre alguien que se salva, de una persona que sigue viviendo en el mundo, cuando lo deja de ver practicar algunas cosas, lo deja de ver en los vicios de antes, la pregunta es, ¿no se te antoja? ¿No? ¿No sientes
glándulas, varias proteínas de lo normal, ¿no? Que se rompió. Dios no trabajó. Nosotros decimos, nosotros somos personas, todo eso que nada tenía. Alguien nos dijo que sabía bueno, nosotros dijimos, otro día, las micro, no está tan bueno, estaban. Rompe eso. ¿Sabes? ¿Sabe? Que no, pero por estar atados, por estar ya cosas, hermano, que aún nos práctica del pecado hemos guardado, vamos a nos desata la libertad. ¿No? A su lado, tenía helado, no me gustaba, pero que ahí vivía. Hasta que Cristo no te desate, hasta que Cristo no te haga verdaderamente libre, hasta que tú, hermano, no busques que Cristo rompa con las ataduras que el diablo pone sobre nuestras vidas, entonces nosotros no podemos ser verdaderamente libres para practicar una vida donde nos hagamos responsables de nuestras decisiones y donde decidamos, hermano, aleluya, correctamente. Es solamente a través de Cristo que el hombre puede experimentar una verdadera libertad. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche, porque vamos a orar. Y porque, aleluya, Dios, hermano, quiere hacer algo hoy sobre nuestras vidas para hacernos libres verdaderamente. Expresión, si el Hijo os libertare, ¿seréis verdaderamente libres? Es una expresión, hermano, aleluya, plenamente llena de verdad. Porque cuando los hombres empezaron a crecer en número en Egipto, y Egipto mismo tenía miedo que Israel se levantara y nunca pasó, es porque los hombres nunca se vieron capaces de hacerse libres de quien los esclavizaba. Hasta que vino alguien con la palabra de Dios, hasta que vino alguien con el mensaje del gran yo soy, hasta que vino alguien para publicar que Dios podía traer libertad, fue que los hombres decidieron volver a creer y comenzar a caminar para salir de la esclavitud. Algunos de nosotros, hermanos, amén, necesitamos, aleluya, recordar este tipo de mensajes respecto a lo que Dios puede hacer sobre nuestras vidas para que nuestra fe respecto a las ataduras que hay en este mundo puedan ser quebradas, puedan ser deshechas, no por el hombre, no por nuestra capacidad, sino literalmente por la obra de Jesucristo en nosotros. Yo creo que mi libertad, hermano, expresamente te lo digo, está ligada totalmente a Cristo. Que es Cristo quien me libertó y que es Cristo quien puede seguir libertándome. Cierra un momento tus ojos y medita esta noche un momento. ¿Estás atado a algo? ¿Hay algo que sabes que Dios tiene que romper y que deshacer? Que no se ve, pero que sabes, hermano, que ahí está. Porque la condición aparece todavía en la práctica, en el hecho, en la acción de tu vida. Y hoy es una buena noche para que tú y yo
podamos recibir de Jesucristo, hermano, el beneficio de la libertad. Una libertad que Dios le propició a una mujer, que la sanó también. Pero él no habló ese día de la sanidad, sino habló de cómo Satanás la tenía en una condición. Ella estaba encorvada. Y quizá ninguno de nosotros hoy tenga esa condición al caminar, gloria a Dios. Pero puede haber una condición en nuestro corazón, puede haber una condición en nuestra mente, puede haber una condición en nuestra alma. Y para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer todas las obras de Satanás sobre aquellos a los que él ha salvado, para deshacer las obras del diablo en aquellos a los cuales él compró, para deshacer las obras del diablo en aquellos a los cuales él llama hijos. Así que esta noche yo quiero hacerte un llamado al altar, un llamado tan personal como tus pensamientos, tan individual como tu alma, para que tú puedas venir y hablar con Cristo. Y si hay algo que a lo mejor no puedes identificar con claridad, desde el punto espiritual o desde el punto anímico, pero sabes que es recurrente en tu vida, que ha sido cíclico, hoy es una noche para decirle: Señor, esta área ha sido cíclica. Si hay algo ahí, puedes libertarme, Señor, aquí estoy. ¿Quieres romperlo? Aquí estoy. Pero tú y yo tenemos que decirle: Señor, yo quiero ser libre. Vamos a adorar a Dios con una alabanza. Si tú quieres venir al altar para que Dios haga algo en tu vida respecto a tu libertad, hermano, esta es una buena noche para eso. El Señor te ama. Aleluya. Vamos a adorar.